Ahora estamos en la sección 2, Fundamentos bíblicos para la plantación de iglesias. Entonces, queremos ver a la Biblia. Queremos ver no solamente ejemplos, sino que queremos encontrar algunos principios. Primeramente, hablemos de la plantación de iglesias y el propósito de la misión. Ahora, a veces escuchamos, la misión es solamente acerca de expandir el reino, hacer cosas buenas para Dios, es pelear en contra de la pobreza, es ayudar a que las personas tengan una mejor vida, es ayudar a que el mundo sea más justo. Y eso es verdad, de gran manera es verdad. Yo creo que donde las vidas son transformadas, ese tipo de cosas suceden. Y eso es placentero para Dios, y en su corazón Él desea ver que eso pase. Pero también creo que la plantación de iglesias es clave para ver que esto suceda. Como vimos en nuestra última sección, la plantación de iglesias puede ser clave para traer un cambio social. Entonces, hablemos acerca de lo que se conoce como el Missio Dei y la misión de la iglesia. Ahora, en un curso acerca de teología de la misión, hablaríamos mucho acerca del Missio Dei, que es únicamente la palabra en latín para describir la misión de Dios. Claro que suena mucho más profundo cuando usamos latín, entonces nosotros los teólogos usamos latín cuando podemos, pero básicamente significa la misión de Dios, Missio Dei. Sin entrar en mucho detalle, fue alrededor de 1950 a 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, naciones supuestamente cristianas se habían masacrado unas a otras. La tierra de la Reforma fue la tierra del Holocausto. Cosas muy, muy terribles que los cristianos, supuestamente cristianos, habían hecho. Y la gente decía, ¿cómo es que los cristianos pueden salir al mundo a predicar el Evangelio cuando hay cosas tan horribles que nosotros, supuestamente cristianos, hemos hecho? Al mismo tiempo, se dio la toma de China por parte del gobierno comunista. Eventualmente, los misioneros fueron removidos del país. El comunismo empezó a esparcirse alrededor del mundo. El más grande campo misionero del mundo, China, ahora estaba cerrado al trabajo misionero. Las iglesias empezaron a ser perseguidas. ¿Está Dios en realidad en control? ¿Cómo podemos alcanzar su misión? Y fue en esa atmósfera, en la década de los 50, que en una conferencia de misiones nació esta idea de 1 minuto. Las misiones no son algo que solamente las personas hacen, no es una tarea de humanos. No es solamente obediencia a un mandato. Las misiones son la misión de Dios. Dios es un Dios misionero. Y Dios es quien hará que esa misión prospere. Y nosotros tenemos el privilegio de participar con Dios en lo que Él está haciendo en el mundo. Entonces, este concepto de Missio Dei fue desarrollado. La misión de la iglesia es en realidad una extensión de la misión de Dios mismo. Entonces, la autodefinición del objetivo central de la iglesia es que la iglesia es el pueblo misionero de Dios. David Bosch, en su obra clásica de teología de misiones llamada Misión en Transformación, lo describe de esta manera. Dice, la misión nace en el corazón de Dios. Dios es una fuente de un amor que envía. Este es el sentido más profundo de la misión. Es imposible penetrar más allá. Existe la misión sencillamente porque Dios ama a las personas. Entonces, la misión de la iglesia es una expresión del amor de Dios por las personas. Y la iglesia necesita estar alineada con los propósitos de Dios. Ahora, ¿cómo es que la plantación de iglesias encaja dentro del panorama más amplio de lo que Dios quiere hacer en el mundo? Bueno, la iglesia es central para la misión de Dios en el mundo. Dios siempre ha escogido trabajar primordialmente a través de un pueblo. Claro que ha hecho milagros, ha usado a gobiernos humanos para ser sus siervos, pero generalmente Dios siempre ha escogido trabajar a través de su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento era Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Entonces, la iglesia es central para la obra de Dios en el mundo. La iglesia es un vehículo principal, el agente principal en el mundo para ser sus representantes. Entonces, como dijo el teólogo Leslie Newbigin, la iglesia es una señal, un instrumento y una degustación del reino de Dios.
Esta es una manera de ver a la naturaleza, el carácter de la iglesia. Recuerden, hablé de que la plantación de iglesias se trata de plantar comunidades del reino. Y a esto nos referimos, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar donde Dios gobierna, donde Él reina, donde Jesús es Señor. Ahí es donde está el reino de Dios. Y la iglesia debería ser una señal del reino. La iglesia apunta hacia ese reino, como una señal de tránsito que dice, este es el camino hacia el reino. La iglesia es un instrumento, en otras palabras, es la herramienta, el vehículo que Dios usa para su reino, para esparcir su gobierno sobre el mundo, sobre la vida de las personas, sobre familias, sobre comunidades. Y la iglesia es una degustación del reino. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas veces cuando vas a un supermercado grande, y hay un estante de quesos y tendrán pequeños pedazos para degustación gratis, pequeños pedazos del queso en un palillo de dientes y tú tomas un pequeño mordisco y dices, esto es bueno, voy a comprar ese queso. O quizás es una pequeña degustación de un jugo y tú dices, este jugo es muy bueno, voy a comprarlo. Eso es una degustación. Y la iglesia debería ser una degustación del reino de Dios. La gente debería ver a la iglesia y decir, así es como luce cuando las personas viven bajo el gobierno de Dios. Así se ve cuando las personas viven reconciliadas unas con otras y con el Creador. Así se ve cuando Jesús es Señor y Él hace todas las cosas nuevas y perdona los pecados. Deberíamos ser esa degustación para las personas. Y no puedes hacer eso solo. Como una comunidad podemos manifestar cómo luce ese gobierno de Dios en una manera en la que tú, como un cristiano individual, no puedes hacerlo. Entonces la iglesia es una degustación, ese instrumento, esa señal del reino. Y tenemos esa influencia de sal y luz donde el gobierno de Dios está presente. Y debido a que nosotros funcionamos como sal y luz en nuestras comunidades, el reino de Dios se manifiesta y se hace visible entre su pueblo. Entonces la iglesia es central para la misión de Dios en el mundo. Bueno, y si ese es el caso, entonces, la plantación de iglesias debe ser central, porque donde no hay una iglesia, no hay una comunidad del reino. Donde no hay iglesia, no hay señal, instrumento o degustación del reino. Entonces necesitamos plantar iglesias ahí, como una comunidad del reino, donde no hay iglesias o no hay suficientes. Entonces, la tarea de las misiones, lo que nosotros hacemos como humanos al participar en misiones con Dios, debe incluir la plantación de iglesias. Entonces, yo defino la tarea de las misiones de esta manera. Es la creación y expansión de comunidades del reino entre todos los pueblos de la tierra para la gloria de Dios. Estas comunidades necesitan ser creadas, necesitan crecer y deben ser comunidades del reino. A veces pensamos que la iglesia es una institución, personas que se juntan los domingos en un edificio y después se van a sus casas. Necesitamos ser comunidades del reino, mostrando cómo es el vivir bajo el reino de Dios, donde Jesús es Señor. Pero esas comunidades no serían únicamente donde yo vivo. Dios busca que todos los pueblos de la tierra, todos los grupos étnicos, todos los lenguajes, que cada pueblo, nación, tribu y lengua tenga entre ellos una comunidad del reino, mostrándoles el camino para vivir con Dios. Entonces, la principal manera de crear estas comunidades es a través del evangelismo y discipulado, lo que conlleva a la plantación, crecimiento y multiplicación de iglesias que manifiestan el reino de Dios por palabra y en obra.
Entonces, predicamos la palabra como la manera de ser reconciliado con Dios. Recuerden lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3. Le preguntaron, ¿qué necesito hacer para entrar al reino? Y Jesús dijo, debes nacer de nuevo para entrar al reino. Entonces, la palabra lleva a la gente hacia el gobierno de Dios al mostrarles el camino hacia Jesús. Y es ahí donde vivimos esos valores del reino con nuestras obras. Pensemos en el tercer sermón del monte que nos dice el carácter y la manera en la que mostramos el señorío de Cristo. Entonces necesitamos crear estas comunidades a través del evangelismo y el discipulado. Son comunidades que manifiestan los valores del reino en palabra y en obra. Apoyar al seminario TVS es una excelente forma de invertir en el reino de Dios. Considera hacer una donación para apoyar este eficaz ministerio de educación cristiana de gran alcance. Seguimos adelante gracias a tus donaciones. Por favor, dona y apoya nuestros proyectos para que puedan seguir y crecer. Para más información, visita tvsseminary.com. Me gusta mencionar que las comunidades del reino son tridimensionales. Las comunidades del reino necesitan 3 dimensiones para ser verdaderamente del reino. La primera es lo que llamamos doxología, que es básicamente la palabra que significa adoración. Este es nuestro gran llamado. Vamos a pasar toda la eternidad adorando a Dios. Y necesitamos empezar desde ahora. El vivir bajo el reinado de Cristo significa ser adoradores de Dios. ¿Cuál es el mayor mandamiento? A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda iglesia debe ser amante y adoradora de Dios. No solamente algo que haces los domingos en la mañana, sino algo que, como dice Romanos, toda tu vida es una ofrenda aceptable para el Señor. Pero el evangelismo y discipulado responden a la gran comisión. Necesitamos estar predicando el evangelio, llevando personas a Cristo. Necesitamos enseñarles, como dice en la gran comisión, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Y la tercera dimensión es compasión y transformación social, donde nosotros vivimos en carne propia esos valores, donde mostramos a la gente visiblemente lo que significa que Dios nos ame. No solamente hablamos acerca de eso, sino que nos convertimos en una comunidad que comparte ese amor con otros a través de obras de compasión y al cambiar nuestras comunidades. Ese es el mayor mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos predicar acerca del amor de Dios si no estamos dispuestos a manifestar y mostrar ese amor? Jesús dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no lo has visto? Si no amas a tu prójimo, a quien sí puedes ver. Entonces, estas son las 3 dimensiones. Y un cubo no puede existir con solamente 2 dimensiones. No puedes decir, bueno, mi iglesia es buena en estas 2 cosas, pero no en la tercera. Para que sea una comunidad del reino necesita las 3 dimensiones. Y este es el tipo de iglesia que queremos plantar. Porque esto es de lo que se trata el reino de Dios. Esto es de lo que se trata el Missio Dei. Y eso debe pasar en todos los pueblos. Ahora, tú puedes decir, eso es bastante trabajo. Solamente tener una iglesia que esté viviendo fielmente como una comunidad del reino, eso es un reto suficientemente grande. Esa iglesia viviendo como sal y luz en su propio vecindario. Pero ese no es el fin de nuestra misión. Nuestra misión es crear y expandir esas comunidades en todos los pueblos de la tierra. Ahora, eso puede empezar con personas en nuestra ciudad que todavía no conocen a Cristo. Pero probablemente también significa que debemos ir a otros lugares, significa que debemos enviar a personas a esos grupos no alcanzados en otras partes del mundo. Y es entonces cuando esas se convierten en comunidades del reino que continúan siendo una señal, una degustación del reino en donde sea que estén. Y esa es la misión de Dios en el mundo. El ver este tipo de transformación sucediendo a través de iglesias locales y de personas que viven bajo el gobierno de Jesucristo dentro de sus iglesias locales. Y así es como yo veo que la plantación de iglesias es tan central para la misión de Dios en el mundo. La plantación de iglesias no es solamente para algunas personas especiales que tienen un don de evangelismo. Es la misión de toda la iglesia el estar involucrada en esto.